Hola, buenas tardes. Patricia, por acá, bueno, les quería compartir eh, lo que yo pienso desde ayer, desde la noche a ahora. Bueno, sí, yo soy una persona o soy consciente ahora de que trabajo mucho mi orgullo, mi soberbia, el tema de mi ego. Lo vivo día a día, me río, me observo y hago cosas, comentarios y demás, y voy bajando los decibeles de eso. Pero la mayoría de las veces que me he dado cuenta, me he percatado que ha sido efecto de soberbia o de orgullo, han sido ver que se me repiten acciones que yo daba por sentada de que ya estaban trabajadas y volvían. Y cuando volvían era que cómo eso tuvo o pudo volver si yo me ocupé de eso siendo como soy, una persona muy meticulosa, decir, bueno, hago todo para que salga bien de una y así ya me quito eso de encima. Lo que he aprendido con las medicinas ha sido la humildad. La disciplina ya la traigo conmigo y es algo como innato y el respeto hacia las medicinas, por ejemplo, también. Eh, el respeto y la gratitud hacia las medicinas que nos ayudan a conectar con nuestro ser y ver las cosas que no podemos ver por estar muy conectados, muy mentales y muy emocionales, son una grandiosa herramienta. Por ese lado me ha ayudado muchísimo a poder manejar estas características que yo elegí, que las traigo conmigo, y cada vez que ese disparador de orgullo que dice, ay, ¿cómo esto pudo volver si yo fulanita ya lo trabajé? Y ahí me vuelve a traer otra vez a la humildad y al silencio, a observarme y decir, bueno, faltó algo o es otra cosa nueva y bueno, bienvenido sea. Entonces, abrazo lo que me llega. Cuando es mucho, trato de respirar, no involucrar a nadie. Se lo digo mucho a Martín, por ejemplo, no me pasa algo a mí, tú sigue con lo tuyo, que yo cuando pueda ver de qué se trata todo este maremoto emocional, bueno, ahí cuando ordene mis emociones o lo que me pase y pueda decir, bueno, me estaba pasando tal cosa y tal otra, ahí vuelvo a la normalidad, vendría a ser. Pero me consta que son cosas que nos van a perseguir hasta dentro de mucho tiempo, pero que uno tiene la chance con las medicinas de decir, lo veo venir y bueno, lo detengo, lo cambio, me río, escucho un tema, me voy a sentar afuera, me molesta el vecino, me voy al otro lado, cualquier cosa, y detener eso y agradecer. El agradecer es tremendamente hermoso y bueno, baja rapidísimo los decibeles de la mente cuando intenta tomar las riendas de lo que te pase. Eh, pero a mí por ese lado me ha dado mucha ayuda el hecho de decir, bueno, me doy cuenta, asumo, eso lo hago siempre, asumo mis acciones, mis actitudes, porque sé que mi personalidad es así, pero dentro del respeto y a la vez si la otra persona se pasa, me ha pasado con amistades, decirles, bueno, pero yo soy así, me estoy dando cuenta, lo estoy cambiando y por ende también eh, pongo ese límite para que no pase a ser después alguna otra cosa. Y bueno, eh, y de lo que se hablaba de las 5 horas de medicina es cierto, a mí al principio me enfocaba más en ver qué me podía mostrar en vez de trabajar.
Y eso también fue parte de lo que me hirió mi orgullo, porque decía, "Ay, bueno, pero si yo igual en parte estoy trabajando". No, esperaba que me mostrara algo, pero yo en sí esquivaba emociones o recuerdos, y ahora me está pasando que no sucede eso. Ahora directamente me concentro o trabajo mucho días antes sobre mi intención, qué es lo que viene llegando, que siento que está ahí latente, que se puede trabajar ese día. Bueno, ahí lo trabajo en profundidad, lo mejor posible, lo más amorosamente posible. Y bueno, me ha ayudado a soltar muchas cosas, a solucionar emociones trancadas, emociones que no me acordaba, recuerdos que estaban perdidos, eh, y, y ha sido un cambio tremendo por ese lado también. Antes no me pasaba de trabajar tanto fuera de la medicina. Ahora trabajo lo mismo o más durante todo el mes o mes y medio que demoro en tener otra ceremonia, eh, con lo que me venga o con lo que vaya apareciendo, porque soy capaz de observarme mucho más y, y de perdonarme también mucho más. Ahora se me está haciendo mucho más fácil poder decir, bueno, yo no sabía y mirá lo que hice, pa, y a veces lo comento con Martín, digo, pa, y decir que estas cosas las hacía y no tenía idea que estaba perdiendo mi tiempo o cosas así, pero desde otra perspectiva. Y, y bueno, está. Cuando hay desbordes demasiado grandes, sí, la consulta a Lucio siempre están. Y bueno, más o menos lo que vengo haciendo son esas cosas. Siempre a alguien le puede servir como herramienta, así que nada, dejo ese comentario. Saludos a todos, pasen lindo. Me voy a mi casa. Buenas noches, gracias Lucio. Bueno, quería compartir algo más que me di cuenta en estos días. Por ejemplo, ya hace dos semanas de la ceremonia, de que el hecho de poder procesar las cosas de esa manera me ha llevado a que ahora tenga recuerdos, por ejemplo, de reconocer que muchas de esas capas se generaron en mi adolescencia con los problemas con mis tíos, del rechazo, de ver discusiones, de peleas entre ellos, y terminaba siendo la culpable de muchas cosas, la irresponsable, esto, lo que, lo otro, y me llevó a generarme esas defensas. Y entre ellas, la más usada fue mi orgullo y mi soberbia. No lo replicaba con el resto de las personas, pero sí lo asumía en todas las cosas que hacía. Era como, no era desde el lado positivo, sino que era desde el lado negativo, cómo reacciona a algo que me había pasado malo. Y hoy, hablándolo mientras que paseábamos el perro, le comenté, le digo, mira, hay cosas que yo ni siquiera llegaba a tener recuerdos de mis tíos. Lo he dicho en las primeras ceremonias y en otros procesos, de decir que la peor etapa vivida para mí ha sido mi adolescencia, y el hecho de no acordarme de muchas situaciones con respecto a mis tíos, y que ahora las estoy teniendo, ahora recuerdo cosas, y, y me estoy dando cuenta de que nunca se fueron, están ahí, pero estaban bajo una capa de algo emocional, de mi ego protegiéndome, que recién ahora están empezando a salir. Y al principio me sorprendía soñar o pensar en ellos y digo, qué raro, porque me generaba siempre nerviosismo. Ya no era ni siquiera enojo, pasó a ser nerviosismo, y ahora directamente digo, bueno, espero que estén bien. Y nada más. Pero me viene pasando ya hace una semana que tengo recuerdos de ellos, de actividades que hacía, de comidas que tuve, o de que comento cosas que había hecho que no me acordaba. Y
me llevó a la conclusión hoy en la tarde de eso, digo, pa, qué increíble que todo ese trato me llevó a generarme ese encierro y a potenciar ese lado mío como efecto secundario de ante las respuestas de todo lo que yo recibía y que recién ahora con casi 40 años puedo ver de que hubieron muchas situaciones que no fueron tan graves, pero yo ya estaba condicionada a que lo mínimo me generaba un bloqueo, lo mínimo. Y ahora me sorprende de que hay muchas cosas que están guardadas en mi cabeza que están empezando a aparecer y yo las estoy abrazando desde otro lado. Eso es increíblemente maravilloso. Y eso principalmente es lo que me viene pasando ahora. Con respecto a mi pareja y a cómo estamos conviviendo, ha cambiado muchísimo en esta última, después de esta última ceremonia. Por algo, Martina ha sido mi espejo en muchísimas, en muchísimos trabajos durante semanas. Este, y bueno, siempre saltaban esos lados, ¿no? Siempre saltaban esos mismos disparadores. El enojo, el orgullo, eh, el decir, bueno, esa parte ya estaba, como que vos no me representabas eso, o yo no pensaba que él me representaba eso, y me llevaba derecho a una pared. Este, el hecho es de la importancia de poder cambiar eso de a poco, te va ayudando a poder procesar las cosas desde otro lado. Eh, Mi recuerdo más grande, más importante, que también lo comenté hoy a Martín, ya de forma de recuerdo. Le digo, ¿te acordás que yo las primeras 2, 3 semanas las pasaba llorando y peleándome con los fantasmas que me salían de abajo de la alfombra, que yo los había guardado ahí, o que alguna circunstancia lo guardó ahí para protegerme a mí, o yo misma, y lloraba o me sentía en blanco o no sabía qué hacer, entonces largaba todo, me observaba, me quedaba en eso, si no podía con todo eso te escribía o bueno, hasta tuvimos esa charla por videollamada para sacar cosas que me habían quedado trancadas ahí, sin procesar como corresponde y demás. Y el hecho es la diferencia y cómo lo estoy procesando ahora, de salir de ese bucle, de estar mal, llorando, creo no, por algo me vino a la cabeza, me victimicé mucho, me sentí herida, me llevó a llorar, pero creo que lloré no por desahogo, sino por enojo o frustración o parte de mi ego mismo luchando contra esas emociones que estaban saliendo sin su permiso y no la pasaba bien, no la pasaba bien y ahora lo que sí hago es reírme de esas situaciones, de respuestas que le daba sin pensar a Martín, cosas que le decía sin saber de dónde salían y automáticamente como las terminaba de decir me empezaba a reír o decir qué estoy pensando o el hecho de poder verlo antes de que te llegue eso, antes de que te pegue la ola, poder visualizarla, decir, bueno, vamos a calmarnos, vamos a revisar, respiro, no hago ningún comentario y observo cuál es la emoción que me queda ahí trancada o qué es lo que me está mostrando cierta persona. Me ha pasado que por orgullosa no he trabajado con ciertas personas que me han llegado a mi vida y me ha pasado de que han vuelto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez que llegué a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo no la quiero más o no lo quiero más. Hasta que dije, bueno, un día X decidí, en vez de retirarme de donde estaba esa persona, decir, bueno, vamos a charlar.
o vamos a preparar algo para comer, o vamos a pasar la tarde con fulanito y ver qué reacción tiene y qué reacciones salen de mí. Y resultó ser que no salió tanta cosa. Simplemente yo estaba abriendo el paraguas como 3 kilómetros antes de suposiciones que yo hice o de cosas que yo no quería observar, que yo también las hacía, o yo también lo solía hacer, o yo también he cargado con ciertas actitudes, y era simplemente no querer enfrentar esas cosas. Una vez que las hice, mi felicidad fue tremenda porque de a poco esas personas se fueron retirando. Y no me llené de alegría desde el lado de, ya lo superé como lo venía haciendo, sino que dije, qué bueno y qué fácil que fue, qué fácil que fue, porque fui honesta conmigo. Cuando fui honesta conmigo, dije, bueno, ¿qué me está diciendo esta persona que volvió? Digo, ¿por qué está acá parada en la puerta de mi casa? Y decir, bueno, a ver qué es lo que trae entonces, porque si por ninguno de los otros lados me funcionó, simplemente dije, vamos a cambiar esto. Y hace poco lo hice con una persona, me iba a ir a la casa de una amiga, a ese extremo, y decidí, no, voy a entrar porque es mi casa, voy a hacer un cambio yo, voy a hacer lo que yo quiera y voy a hablar con esa persona y voy a esperar a ver qué me pasa. Punto, solucionado el dilema. Así de simple se solucionó un dilema. Y a la vez de decirlo, me sentí muy bien porque fui capaz de poder hacerlo sin melodramas, sin entrar en ese cuchicheo de la cabeza, decir, porque este va a hacer tal cosa, porque la otra va a hacer tal. No, nada de eso sucedió, no fue tan grave. Y así de a poquito fue que empecé a hacer eso con cada cosa, con cada disparador mío. Soy consciente, sí, de que hay muchas cosas que uno va a seguir trabajando. Claro está. Igual me tuvo que mostrar varias veces eso para entenderlo de verdad, pero hay muchas cosas que ahora entiendo y comprendo y me estoy dando el tiempo. Ahora, sinceramente, me estoy dando el tiempo necesario para todo, porque me di cuenta que también no tenía por qué estar corriendo. Nadie me corre ni para ir a hacer un mandado, ni para ir a trabajar, ni para ir a entrenar con mis amigas y reírme un rato, ni para sacar el perro, ni para nada, ni para cocinar, ni para lavar la ropa, ni para absolutamente nada, nada, nada de eso, porque uno no está atado a esas cosas. Entonces es mucho más fácil, mucho más liberador tomárselo desde ese lado. Y esas cosas fueron las que me ayudaron a soltar también el tema del trabajo. ¿Es necesario, yo maté a alguien por no ir o hacer alguna cosa? No, porque es tu cabeza generándote esas diferentes opciones para mantenerte en ese bucle de dudas, de dar el paso, de lograr lo que querés hacer o de cortar algo. Y al principio obviamente que se siente mal, pero después es otra sensación. Y eso lo estoy viviendo ahora, recién ahora. Concuerdo, Lucio. Una de las cosas que quería agregar hoy en la tarde, que lo hablé también con Martín, fue deberíamos de mandar audios o escribir más seguido en el grupo de los procesos de cada uno cuando vemos esos cambios, porque nunca sabes en qué situación está la otra persona o en qué mundo está o cómo lo está sobrellevando alguna situación y muchas veces uno puede haber pasado por una situación similar o la otra persona está en plena situación y le das una herramienta para poder sobrepasar eso. Y a la vez vas aprendiendo a poder observar esas cosas y observarte.
y ser honesto con uno y amoroso con el resto, porque se trata de que este grupo eh, puedan cada uno compartir desde su experiencia, desde su personalidad. Hay muchas personas mentales que han tenido cambios, que usan mucho su cerebro, que han podido cambiar. Bueno, hay otras personas que están empezando y quizás necesiten ese consejo o ese cambio que vieron, porque quizás la otra persona está pensando de que eso no lo va a poder llegar a ver y nada que ver. Quizás le venga desde otro punto, con alguna otra experiencia o alguna otra situación, pero eh, va a tener cómo sobrellevar eso. Y me parece importante que a veces uno crea que no, o que es tonto compartirlo, porque por más que sea una pavada, pero a veces esa pavada es un mundo para el otro que no lo sabe. Y para esto sirven los grupos, para compartir procesos, cosas que uno se acuerda, o cuando rememorás, mirá lo que hacía y lo que hago ahora. Porque esa persona que puede estar en ese lugar a saber sobrellevar su situación porque en algún momento va a estar en lo mismo y va a poder sobrellevar las cosas y va a decir, yo también cambié. Yo antes hacía esto, aquello y lo otro, y ahora no lo estoy haciendo, y ahí agradecerte, ahí viene el abrazo, es eso que no lo recibís nunca. Bueno, es tan raro abrazarse a uno mismo que yo lo hago poco todavía, porque todavía me resulta extraño. Y sin embargo, es darme amor a mí misma. Y eso es una gotita que va a ir entrando ahí en la roca, pero que uno tiene que agradecerse los cambios, uno tiene que sentirse feliz por eso, porque eso mismo, ese mismo estado anímico te ayuda después a cambiar otras cosas. Es solo eso, el compartir y dejar de lado suposiciones o vergüenzas o lo que sea. A mí me pasaron muchísimas cosas y de a poco las voy compartiendo y cada vez más y bueno, me consta que sí, siempre va a haber alguien que le va a servir, siempre. Así que, bueno, nada, vamos arriba. Se puede y se puede generar ese cambio. Hay que darse su tiempo, hay que respetarse los tiempos de cada uno. Hay que ser amorosos con uno. Por más que uno diga, a mí me pasa esto, aquello, o soy muy así, muy asá, sí, pero lo estás viendo. Entonces ya ahí vos mismo podés decidir si lo querés cambiar o no. O si sos capaz que en el momento no, pero después sí. Pero volverte a acordar de que sí lo pudiste hacer cuando eso suceda. Y ahí volver a agradecerte de que lo hiciste. Ahí está la clave. Es simplemente eso, pero más que nada el compartir. Compartir las experiencias de cada uno. Eh, ¿Cuántas veces hemos necesitado el decir, bueno, alguien nos sostiene después de una medicina? Es necesario al 1000%. Y sí sucede que muchas veces no se da. A mí me pasaba al principio y no entendía nada de lo que me venía pasando. Entonces, sentirte acompañada por alguien que te ayuda y te va dando herramientas. Sí, muchas veces has hablado en audios a desmentir creencias y me ha dolido, horrible, me ha dolido. Y me río porque sí me ha dolido. Digo, ay, la pucha, eso también, no. Y bueno, y después me río y digo, y mientras no sé si creerlo o no, pero bueno, se presentó otra opción más a la tablilla, a la pizarra, no la voy a poder quitar porque yo qué sé, hasta que yo no lo pueda ver o no lo redescubra yo o lo vea de algún lado, o sea, está ahí, pero sí me ha dolido, me ha pegado muchas veces. Ir a medicina y decir, bueno, ya me va a dar, me va a dar la iluminación y resultó ser que moví alguna cosa ahí guardada debajo de la alfombra y me revolcó mal y ya mi ego estaba, viste, ay no, y por qué no tuve mi iluminación y en esta no llegó y en la otra va a llegar y insistir, insistir y eso no era trabajar, eso era solamente insistir en querer algo, ni siquiera era una intención.
Y cuando empecé a entender eso también empecé a darme cuenta qué era lo que estaba pidiendo, qué era la intención en sí. Así que si habré tenido golpes, he tenido muchos, pero todos los abrazo porque todos esos ejemplos de todo lo que me ha llegado y me sigue llegando son para que yo pueda seguir avanzando. Nada más que eso.